Bueno, buenos días para todos. Aquí para darles la bienvenida a este conversatorio, aquí con estos dos grandes invitados. Debo decir que este tiempo, este espacio que hemos compartido aquí en el Congreso nos ha dejado grandes reflexiones acerca de los retos en los que a los que estamos enfrentando ahorita con la nueva educación, la educación del futuro que es ya, o sea, esa educación del futuro ya está aquí, en la incorporación y la potenciación de modalidades como la virtual, como la híbrida, donde la tecnología pues juega un papel muy importante y por supuesto el poder conectar a personas de otros lugares y darles la posibilidad de aprender, ¿cierto? La democratización de la educación, que era un sueño de muchos hace unas décadas, hoy se está haciendo realidad y viene haciéndose realidad gracias al uso de la tecnología eh, para darle la posibilidad a muchas personas de aprender cosas que no era posible si tocaba presencialmente. Entonces, de varios retos hemos hablado en el Congreso, unos muy interesantes, en verdad. Hemos encontrado, y yo puedo identificar varios puntos comunes en las diferentes conferencias, en los diferentes paneles que hemos tenido hasta el momento. Entre ellos, la necesidad, por ejemplo, de crear contenidos relevantes, de generar experiencias digitales de aprendizaje, el desarrollo de competencias digitales por parte de profes, de estudiantes, el uso de estas tecnologías emergentes o no, ya no tan emergentes, de estas nuevas tecnologías y esto que va desarrollándose día a día de manera novedosa. Por supuesto, escenarios de trabajo importantísimos a los que debemos poner atención, pero también surge algo muy importante, que tal vez no se ha mencionado mucho últimamente, pero que lo vemos día a día en el trabajo con nuestros estudiantes. Y lo vemos día a día en el trabajo y en la sociedad misma, ¿no? Que tiene que ver también con esa interacción que pues como seres humanos necesitamos y es una necesidad permanente nuestra que hace parte también de nuestro desarrollo. Y hay un punto también vygotsquiano pues que surge aquí y es el hecho de comprender que el aprendizaje es resultado de una interacción social. Entonces vamos a conversar precisamente de la distancia a la proximidad. ¿Cómo lograr nosotros, como un reto que se representa aquí en lo que hemos hablado, en diseñar, en promover esas experiencias de interconexión, de comunicación, de interrelación significativas que potencien el aprendizaje de los estudiantes, pero además de un desarrollo académico, posibiliten también el desarrollo de otras áreas, ¿no? de nosotros como seres humanos y que precisamente Vygotsky lo planteaba ya hace ratísimo, y es que eso fomenta aprendizaje también y desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos pensar en el uso de la tecnología para avanzar en esta necesidad? ¿Cómo podemos generar estrategias pedagógicas, estrategias didácticas? ¿Cómo podemos generar estrategias institucionales? ¿Cómo pensamos en abordar esta necesidad? Y también, ¿cómo reconocemos esa diversidad tan grande que encontramos en nuestros estudiantes? Una de ellas, por mencionar una solamente, tiene que ver con que hay estudiantes que les llama muchísimo la atención y necesitan y exigen ese acompañamiento permanente, ese necesito interactuar con alguien, necesito, como nos comentaba la vicerrectora previamente, necesito que alguien esté conmigo, un tutor, pero hay otros que dicen, yo no, a mí sí me gusta la autonomía, a mí sí me gusta como déjeme aquí solito. Sabemos que todos aprendemos diferente, sabemos que compartimos esas estructuras cognitivas, pero se activan de forma distinta. En esa diversidad también como estas estrategias reconocen esta heterogeneidad, pero también cómo se atiende a ello, cómo se atiende y cómo se promueven esos escenarios de aprendizaje y de desarrollo. Entonces, pues vamos a empezar por ahí con una pregunta para nuestros panelistas. Entonces, bajo esa premisa de los estudiantes pues son distintos, tienen intereses distintos con respecto a la interacción, con respecto al encontrarse con otros, precisamente cómo podemos diseñar esas estrategias pedagógicas que reconozcan y respeten esas diferencias, pero que
pues promuevan esas conexiones significativas, esas interacciones pues que realmente permitan el aprendizaje y generen un sentido de pertenencia con la institución educativa, que finalmente también es un asunto muy importante. Entonces, ¿quién quisiera contestar? Bueno, buenos días para todos. Ya como Jorge me presentó, mi nombre es Lina María Ramírez. Yo soy ingeniera electrónica, pero desde hace 20 años el tema de la educación pues me tocó mucho. El primer día de universidad, les voy a contar esta historia porque es importante para saber el contexto. Nos pusieron a hacer un carrito, yo estudié en la Escuela Colombiana de Ingeniería, que funcionara con energía solar para la siguiente semana. Toda la semana estuve trabajando en mi carrito, fui al centro a comprar los componentes electrónicos, que era lo máximo que podíamos hacer como estudiantes de ingeniería electrónica, eso es lo máximo. Y resulta que llegué con mi carrito y mi carrito andaba 1 milímetro por 1 minuto, o sea, era una cosa, y habían otros carritos que andaban rapidísimo. Digamos que toda esa ilusión que tenía de eso fue muy frustrante. Y yo decía, ¿por qué ellos salieron de un colegio en Bogotá, ¿cierto? Igual que yo, estamos aquí porque tenemos un contexto de vida parecido, ¿cierto? Si uno está en una universidad, pues tiene un contexto de vida parecido al otro, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Sí? Pues bueno, desde ahí me puse a pensar y dije, pues porque no todos tenemos, pues en todos los colegios no enseñan lo mismo, ¿cierto? No tenemos los mismos profesores. Digamos que me puse a sacar 1000 opciones por la cual no podía, pero eso me puso a pensar y dije, pues porque ellos en el colegio tuvieron experiencias, no clases. Yo hablaba con mis compañeros, ¿y usted por qué sí pudo hacer eso? O sea, ¿cómo hizo? ¿Dónde lo compró? ¿Sí? O sea, ¿por qué el suyo sí anda y el mío no? No, pues porque en el colegio, pues vi electrónica, ¿sí? En física hicimos eso. Yo no lo hice. Entonces de ahí dije, pues una clase no tiene que ser una clase es una experiencia, uno aprende mucho más cuando hace, ¿no? Y le queda. Y si se divierte en el proceso, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a pensar en la educación y entonces pues tengo una compañía hace 20 años que le enseña robótica, ciencia y programación a los niños desde el colegio, no utilizando Lego, ni utilizando kits que compran, utilizando materiales electrónicos, metiéndose a hacer los circuitos, a utilizar los cables, a saber qué es una resistencia. No es una caja negra, ellos hacen sus juguetes. Pero digamos que todo esto iba a que mi sueño era hacer un colegio diferente, ¿sí? Que pudiera ser muy experiencial, que llevara a los niños a la vida real, ¿sí? No que estuvieran en las 4 paredes con niños que son iguales a ellos y profesores que en realidad salen de su casa a las 5 de la mañana y llegan otra vez a las 6 de la tarde, donde solamente están en el colegio y no tienen una realidad pues que puedan aportar mucho a los niños más que los conceptos. Eso será muy difícil, no tenía el dinero para tener un campus de un colegio, así que no. Y la pandemia me dio la posibilidad de ver eso de otra manera. Y conecté con 2 personas de Brasil, uno colombiano y el otro brasilero, y pues ahora tengo un colegio digital que se llama Genuine School, no es el campus que yo quería, pero es mucho más grande, porque es un campus que está en el mundo, que está en la nube. Tenemos niños de todas partes del mundo, en este momento tenemos 650 estudiantes, niños en un salón de clase de tercero de primaria, tú puedes encontrar un niño de Irak, de Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Turquía, España, México, Portugal, Colombia, Chile, Perú, y todos son amigos. No son clases asincrónicas, eso es muy importante y va a lo que tú nos preguntas, porque los niños necesitan interactuar. Y los niños se ven con sus compañeritos durante 6 horas del día, con sus profesores que también están en diferentes partes del mundo. Nosotros preparamos a nuestros profesores para que esas clases que vimos en la pandemia de nuestros hijos no sean esas las clases, sino que la clase sea una experiencia. Los niños están en la seguridad de su casa y eso los hace más poderosos. Detrás de la pantalla todos somos iguales. Y la interacción que tienen esos niños
Pues porque uno en el colegio, como lo vuelvo y lo digo, en las cuatro paredes del colegio, pues las personas que conoce pues son iguales a uno. ¿Sí? Aquí no, aquí el niño está viendo el mundo. La pandemia nos dijo, mire, el mundo es de todos, nos pasó lo mismo al mismo tiempo, porque siempre durante la historia pasan cosas en diferentes países sociales, económicas, políticas, pero en diferentes espacios de tiempo, ¿cierto? Entonces, pues a todos nos pasa lo mismo, pero espaciados. Aquí a todos nos pasó lo mismo al mismo tiempo y eso nos dijo, mire, es que usted no vive en un país, usted no vive en una esquina de un barrio, usted vive en el mundo y usted tiene que preparar a esos niños para el mundo y usted tiene que aproveche la tecnología y lo digital para traer el mundo a esos niños y que ellos estén preparados para el presente porque en el futuro no sabemos qué va a pasar. Entonces, esa interacción, nosotros, por ejemplo, en Genuine, y yo sé que hemos hablado todo el Congreso, muy a nivel de educación superior, y por eso me parece interesante esto que ustedes vean qué está pasando con los niños. Estos niños, o sea, tener un compañero de clase que está en Chile, o que está en Turquía, que está en el futuro, ¿no? Porque los chiquiticos dicen, tú estás en el futuro, y el niño está en clase de noche, sí, el niño está en clase de noche, y su familia, no importa, después de la pandemia, el contexto de muchas familias, de millones de familias en el mundo cambió. ¿Sí? La gente trabaja remoto, la gente vive en una finca, pero quiere que su hijo estudie en un colegio bilingüe y entonces eso cambió. Entonces, esa interacción, hacer que el niño hable tenemos muchos niños de Brasil, el 60% de nuestros niños son colombianos que no precisamente están en Colombia, el 20% son brasileros que no precisamente están en Brasil y el resto está en diferentes partes del mundo y son de diferentes nacionalidades. Y entonces hacer que los niños hagan un trabajo en grupo, un niño de Chile, un niño de Brasil y una niña que está en Turquía, o sea, eso no lo hacemos. O sea, uno ahora, pues se relaciona con personas de otros países, pero yo cuando chiquita, pues nunca en la vida, o sea, porque iba a conocer a alguien de otro país, no, pues yo conocía a los de mi colegio y ya. Ahora es diferente, eso quiere decir que estamos todos en el mismo mundo y esos niños, la mente de esos niños se abre de una manera diferente y las relaciones también. Entonces, tengo niños que van de vacaciones a Brasil y se quedan con su familia en la casa del compañerito en Brasil, que vienen de Chile a Colombia y los papás se van de viaje por toda Colombia y dejan al niño en la casa de la amiguita. Nos encontramos 6 veces al año, los que puedan ir. Hace alrededor de 15 días nos encontramos en el Parque Simón Bolívar, fueron 200 personas a encontrarnos y cuando esos niños, la primera vez que nos encontramos, yo vi 2 niños de 9º grado, una venía de Panamá y el otro estaba en Colombia. Cuando eso, se los juro que eso fue 30 minutos de un abrazo, porque cuando uno tiene a las personas al lado no las valora tanto, ¿cierto? Claro, ellos la ven al lado todo el tiempo, pero cuando lo ven, tú eres más bajito de lo que pensé, tú eres más gordito de lo que pensé, ay, ¿en serio eres tú? ¿Sí? Entonces es valorar al otro de una manera diferente porque lo conoces, pero no lo conoces. O sea, estás tan cerca, pero no lo hueles, no lo sientes. Entonces, cuando lo hueles y lo sientes, digamos que el aprecio pues crece mucho más, pero el aprecio se va llenando durante todo el año. Entonces, pero lo que los niños pueden aprender conociendo a otras personas de otros países, otras familias, otro estilo de vida. En Arabia Saudita el viernes es el domingo y el niño estudia el viernes, pero allá es el domingo, ¿sí? Entonces toda la gente está en la casa, hacen paseos, no, él está estudiando. Entonces conocer todas esas cosas creo que abre la mente de los niños que luego van a pasar a ustedes a la universidad y yo no sé qué van a hacer con esos niños, porque estos niños son una cosa loca, ¿sí? O sea, de relacionamiento. Y hacemos algo muy interesante en el colegio donde invito a personas del mundo, astronautas de la NASA, neurocientíficos de los Países Bajos, a tener en una misma sala, tenemos a todos los niños desde primero hasta 12º grado, alrededor de 600, viene la persona, hacemos una charla, nos cuenta su historia y estos se llaman Beating Life y son para que los niños se inspiren con otras personas que han impactado el mundo y que sepan que todo lo que se proponen en la vida pueden lograrlo. Luego tenemos unas preguntas donde niños le hacen preguntas a esas personas que son, pues, sí, son personas importantes, digo yo, porque han hecho muchas cosas que uno no puede imaginarse. Le hacen preguntas como si le estuvieran preguntando algo a su mamá. Entonces, pues no sé, yo en el colegio no podía ni hablar porque me ponía roja, o sea, ustedes no saben, y algo se robaban en el colegio y yo me ponía roja porque decía,
van a pensar que soy yo, pero pues obviamente no era yo, ¿sí? Pero era como mi timidez y yo veo en estos niños y digo, de verdad que hemos avanzado como sociedad un montón y lo digital nos ha hecho que eso avance y eso, esa conectividad y estar en un colegio digital no quita esa proximidad y esa interrelacionar esas relaciones que podemos tener con personas, porque al contrario es mucho más amplio porque lo hacen con personas de todo el mundo. Ahí les conté mi historia y creo que contesté tu pregunta un poco. Bueno, muchas gracias. Para tratar de contestar esa pregunta de cómo diseñar estrategias desde una perspectiva vygotskiana, creo que a propósito de los storytellings, quiero contar un poquito la historia de Uniminuto, porque nos hemos dado cuenta o hemos dado por sentado que pronto ya nos conocen, pero las nuevas generaciones, ya han pasado 32 años desde que se fundó Uniminuto, no conocen el pensamiento de nuestro fundador, el padre Rafael García Herreros. Con Estefaní llegamos en pandemia y trabajamos casi que un año conectados por Teams y después de un año nos conocimos. Y esa fue una etapa muy linda de reto y resignificación y replanteamientos de la institución. El padre Rafael García Herreros fue una persona que vio necesidades de vivienda y empezó a hacer casitas y de ahí salió el barrio Minuto de Dios y después resolvemos la infraestructura de servicios y buscamos aliados y estas familias necesitan educación, se creó el Colegio Minuto de Dios y estos jóvenes van a crecer, van a requerir una universidad, vamos a crear Uniminuto, la universidad que transforma a Colombia. Pero pues viene la pandemia y pasamos en 2 años y medio de tener 2 maestrías virtuales con 700 estudiantes a tener un portafolio de 32 programas con más de 20.000 estudiantes en la modalidad virtual. Desde los ejercicios institucionales, lo más lindo que nos ha sucedido es que esos replanteamientos nos hicieron llevar los aprendizajes a un plan de desarrollo, aprendizajes para la transformación. Nos hizo llevar todos estos planteamientos del aprendizaje a un proyecto educativo institucional que resignificó nuestro proyecto educativo que solo tenía un paradigma, la praxeología pedagógica, ver ese pensamiento práctico basado en las acciones que tenía nuestro fundador, a un nuevo lenguaje que lo comprendieran los estudiantes y que hoy nos invita a esos nuevos mindset de que nuestros estudiantes aprendan viviendo, sirviendo, sintiendo y haciendo. El logro de eso, el gran reto de eso era pensarnos multidimensionalmente en el sistema Uniminuto y cómo hacerlo para llevarlo a la modalidad virtual. Ese tema de las pedagogías activas, del constructivismo social, nos hizo ver que nuestros diseños instruccionales de las aulas virtuales no son estáticos y que un contenido se actualiza cada 5 años, sino que realmente cuando nos encontramos, por ejemplo, con un estudiante en el aula virtual, que fue diseñada con una perspectiva social, constructivista, pero que tiene el síndrome de Asperger y que tiene problemas de socialización y que le dice a su profesor, pero ¿por qué tengo que trabajar e interactuar con otros estudiantes si yo me metí a una modalidad virtual basada en la autonomía y quiero trabajar solo? Entonces, lo dialógico entre los diversos actores de nuestra institución, el profesor y otros elementos, otros actores que tenemos como la inteligencia artificial, consejeros humanos de acompañamiento y permanencia, ligados a una política de bienestar, a otros elementos de formación integral, han hecho que permanentemente estemos en esa cultura maker. Nos llegó este caso de este estudiante que en la caracterización de entrada no declaró su capacidad diferencial y nos lo encontramos ya en el aula de clase. Entonces eso genera unos diálogos para que los diseños instruccionales no sean un conjunto reglado de contenidos que se diseñan en actividades que propenden por un trabajo social en pantalla, sino que nos hemos dado a la tarea de entender la voz del estudiante para ver cómo rápidamente se pueden reconfigurar esas actividades y esos diseños que le permitan, digamos, responder a esas necesidades del estudiante. A manera de síntesis, una estrategia o cómo diseñar una estrategia invita a que las instituciones tomen los aprendizajes y sus principios y los lleven a nivel estratégico, a nivel de proyecto educativo institucional, resignifiquen sus procesos, sus maneras de hacer las
cosas para tratar de que las aulas virtuales, en este caso, sean vivas, se modifiquen y ya no en unos ciclos largos, sino en unos ciclos casi que periodo a periodo. Bueno, Ignacio, muchas gracias y ya la pregunta viene para ti, así que ten ahí el micrófono. Entonces, creo que han presentado unos puntos bien interesantes que quiero resaltar. Uno de ellos, pues, principalmente tiene que ver con la didáctica, en el hacer, en lo experiencial, en lograr que no simplemente sea un consumo de información, donde también tú, Ignacio, planteas algo bien importante y es que el mismo diseño instruccional y los contenidos, pues, permitan vivir esos principios pedagógicos institucionales. Hay algo también valioso que quiero resaltar y es la interacción que posibilita el poder estar en una modalidad virtual para una interacción intercultural, o sea, conocer gente de todo lado. Ya uno, tú decías ahora, yo en mi barrio, en mi colegio, entraba al colegio, pues sí, mucho conocía gente de otro barrio. Ahora los estudiantes virtuales pueden conocer personas de otras regiones de Colombia, reconocer e interactuar con ellas y aprender y por supuesto de otras partes del mundo. Y también resaltar aquí la institucionalidad que se requiere para que se logre un acompañamiento efectivo o una aplicación de esos principios institucionales que se vean en esa aula virtual, que se vea en esas sesiones sincrónicas, que se vea en los mismos materiales, ¿no? Y eso es un trabajo arduo, pero importantísimo. Pero entonces, en ese sentido, hay una necesidad importantísima, lo dicen los estudiantes, lo sabemos los profesores, quienes están a cargo de los programas virtuales, y es la del acompañamiento. El acompañamiento estudiantil. Hay diferentes modelos que las universidades han implementado, desde universidades que tienen monitores exclusivamente para orientar al estudiante en su trabajo, independientemente del docente tutor o el docente experto en el tema que da las charlas. Hay otras modalidades en donde el profesor o el docente también se encarga de ese acompañamiento, pero es una necesidad permanente. Sabemos pues que en Uniminuto han trabajado también en eso y cómo estas estrategias de acompañamiento buscan mejorar los niveles de retención estudiantil y de también que el estudiante logre ese camino de vida universitaria de inicio, permanecer y finalizar y luego continuar con educación continuada. Entonces, ¿cómo desde tu experiencia, Ignacio, pues cómo este acompañamiento ha influido en esos indicadores y pues que nos cuentes un poco también qué herramientas efectivas han encontrado allí para apoyar a esos estudiantes con esas necesidades diversas que nos comentabas hace un rato y también apoyando lo que acabamos de ver tan interesante del uso de la tecnología para ese acompañamiento? Bien, vuelvo a nuestra historia. Entonces, reflexionamos sobre lo que podría ser el acompañamiento en Uniminuto y el acompañamiento al estudiante en diversas modalidades. Stephanie les presentó la experiencia de la IA en estudiantes a distancia que realmente optan por esta modalidad porque están en sus regiones, tienen baja conectividad y en cierta medida su perfil requiere de unas clases los sábados porque necesitan un contacto humano, tanto en la modalidad virtual, donde todos los diseños y planeación educativa están preestablecidos, pues los estudiantes no quieren muchas veces más digital, sino realmente están buscando un contacto humano detrás de ellos. Entonces, dentro de los cambios que hicimos como institución, uno de los principios de Uniminuto es el servicio. Y en nuestro proyecto educativo institucional eso se declara hoy como un aprendizaje basado en el servicio. Y tenemos la linda oportunidad en Uniminuto virtual de que para hacer explícito ese principio institucional se crea la Vicerrectoría de Servicio al Estudiante. Básicamente una vicerrectoría que debe trabajar el servicio ligado al acompañamiento, a lograr la fidelización del estudiante y a que los estudiantes no tengamos que retenerlos, sino que quieran realmente estar con nosotros porque son sensibles al proyecto educativo institucional, a la claridad de que lo que yo aprendo no es para servirme a mí mismo, sino para tributar a mi comunidad, a mi región y al país. Para lograr eso identificamos que para que el profesor se pueda dedicar en el aula virtual a sus procesos académicos, requeríamos, en coherencia con nuestra política de bienestar,
con un programa de atención integral al estudiante que declara algunos actores que complementan el proceso de formación, de permanencia. La permanencia es de todos, no solamente el profesor en el aula virtual. Pues contamos con una dirección de éxito estudiantil que identifica dentro de los nuevos lenguajes contemporáneos el journey map del estudiante o el ciclo de vida del estudiante y en qué puntos de su llegada, de su onboarding, de su inducción, de su primer periodo, teníamos fugas donde estábamos perdiendo estudiantes, sea por temas de servicio, sea por temas de acompañamiento académico, sea por temas institucionales, y dentro de esa dirección de éxito que hace parte de la vicerrectoría, establecimos un equipo de consejeros de acompañamiento y permanencia, y cada vez que un estudiante ingresa a nosotros desde el día 1 que está en su aula virtual, ya cuenta con un consejero de acompañamiento que lo acompaña en temas de acogida institucional, de manejo del aula virtual, y lo acompaña incluso hasta el grado, ¿sí? Y los tenemos organizados por áreas de conocimiento, por facultades, y los hemos ido especializando en la comprensión de los programas, en la comprensión de los discursos, y generamos interacciones cuando un estudiante nos levanta la mano y nos dice que tiene un problema, por ejemplo, si algún profesor tuvo un inconveniente para desarrollar su clase sincrónica los miércoles a las 8 de la noche, o si requiere un refuerzo disciplinar porque no comprende alguna temática. Entonces también tenemos otros actores. Entonces el consejero de primer contacto contacta a un consejero académico para que contacten al estudiante y logremos darle esos elementos complementarios. Todo esto lo hemos permeado también con tecnologías, tenemos un modelo omnicanalidad y plataformas que nos permiten identificar si el estudiante nos contacta por el aula virtual, por mensaje de texto, por WhatsApp. Todo llega en un embudo al consejero asignado y tratamos de generar esa comunicación personal con su consejero amigo, y digamos que eso es un poquito cómo hemos logrado orquestar lo que declara nuestro proyecto educativo institucional, nuestro modelo educativo, la estructura organizacional de Uniminuto que se estableció de lo virtual, hacerlo una rectoría. Entonces hoy lo virtual, con esa mirada estratégica y resignificación, se organizó en el sistema Uniminuto como una rectoría para darle la potencialidad y la importancia que requiere la comunidad de estudiantes virtuales, garantizando que de esta manera, con un buen servicio, con unas consejerías de acompañamiento, consejerías académicas y un bienestar que brinde una formación integral, estemos contribuyendo a la permanencia. Entonces no estamos hablando, en términos del Ministerio de Educación, hablamos de deserción como un indicador, pero con todo esto estamos hablando de una cultura de la permanencia, y con un trabajo de 3 años hemos podido pasar de una deserción en programas de posgrado del 40% a 32%. Podríamos pensar que es muy alto, pero estamos por debajo de la media nacional, y ahí también puedo contribuir con ese indicador de resultado. Perfecto, muchísimas gracias. Muy interesante, y creo que hay un aporte clave para las instituciones, o sea, no solo al nivel de quienes desarrollan las aulas, quienes piensan en los cursos, que es como a donde se le pone el ojo normalmente, sino a nivel institucional y en articular. Por ejemplo, por allí teníamos participación de éxito estudiantil de aquí, que seguro le interesará mucho, pero articularse con otras dependencias como bienestar, como otras que en verdad hay que hacer un trabajo muy articulado. Muchísimas gracias. Y bueno, ese es un reto, el acompañamiento al estudiante, que tiene que ver con el siguiente que se puede identificar, y es el aislamiento del estudiante. O sea, ya lo que hace institucionalmente uno como institución y prevé en toda la planeación y en la misma gestión institucional. Pero cuando el estudiante se aísla, cuando el estudiante de pronto o no identificamos cómo no prende la cámara, porque no prende la cámara, eso es algo en lo que un caso muy particular podríamos hablar de esa disposición de conexión también ahí desde el mismo estudiante, pero en esa necesidad de crear unas aulas más inclusivas, más amigables, más llamativas. Lina, ¿qué estrategias han ustedes implementado para mitigar ese aislamiento?
y cómo han involucrado también a los estudiantes para idear acerca de este tema y esas propuestas que también surjan desde los estudiantes o articulados con otras personas de la comunidad académica para mejorar esa experiencia de conexión y de pertenecer a la comunidad y de acompañamiento. Bueno, mira, pues como vuelvo, este es un tema de educación de los niños primaria y secundaria. Es primordial y es un tema también de seguridad que de hecho los papás firman en la matrícula y es los niños tienen que colocar la cámara. Estamos hablando con niños, no sabemos quién está detrás, no conocemos, claro, nosotros hacemos unas entrevistas de psicología, tenemos todo nuestro proceso de admisión donde conocemos a la familia y demás, pero en realidad no sabemos con quién está el niño en la casa y tenemos que saber que el que está detrás de la pantalla que dice Pepito Pérez, pues es Pepito Pérez y no es su tío que llegó de viaje y quiere ver a los otros niños, ¿no? Este es un tema de seguridad muy importante, así que los niños tienen que poner la cámara. Y de no ser, hay dos cosas, digamos que dos excepciones. Una, tenemos muchos niños que vienen de colegios donde han sufrido de bullying, porque son gorditos, porque tienen granitos, por lo que sea, porque son flaquitos, por todo lo que sea. En la cámara uno no se sabe si es flaquito, si tiene granitos, si es gordito, no pasa nada, pero el niño aún no se siente seguro. Entonces hay un permiso especial de la familia que nos dice, mire, él no va a prender la cámara por ahora y nosotros lo respetamos. El tema de conectividad también, el papá tiene que decir, oiga, mire, mi hijo si prende la cámara no va a escuchar bien porque estamos, no sé, tengo familias que viajan por todo el mundo. Una mamá viaja con 2 niñas por todo el mundo durante todo el año. Entonces, cuando está en Filipinas la conexión no es muy buena, entonces las niñas no pueden prender la cámara o está en el aeropuerto o viajan por todo el mundo, pero las niñas nunca pierden su proceso académico, ni nunca dejan de ver a sus compañeritos. O papitos que trabajan y los pasan de país en país o de ciudad en ciudad y los niños siempre tienen que cambiarse de colegio. Aquí no, aquí siempre siguen su proceso académico. Entonces, digamos que son familias muy particulares. Pero tienen que prender la cámara, ese es un tema muy importante porque además nosotros tenemos que saber cuál es el engagement que está teniendo ese niño en la clase. O sea, si yo veo que el niñito está haciendo otra cosa, el profesor ve que está haciendo otra cosa, pues algo tiene que inventarse. No es que nuestros profesores sean payasos ni nada, pero sí tenemos una estrategia que se llama la estrategia de Everest, que para nosotros es una metodología y no una estrategia, pero no la digo como metodología porque no nos vamos a comparar con Jean Piaget, no, sí, pero es una cosa interna que se llama Everest y es el profesor diseña su clase antes de su clase, conoce a sus estudiantes y porque lo que tiene que hacer dentro de la clase es emocionar, enganchar y elevar a los niños al Everest del conocimiento. Esa es la estrategia. Enganchar, emocionar y elevar. Se llama Everest y es un manifiesto que está escrito con la mayoría de las palabras son con la letra E, y se llama la metodología de Genuine. Y lo que hacemos es que el profesor tiene que conectar con esos niños al inicio, mucho, tiene que conectar para que el niño pueda emocionarse, encender la cámara y estar emocionado y enganchado toda la clase. Son 50 minutos de clase, 10 minutos de descanso siempre, y el objetivo es que a los niños les parezca que la clase es tan corta que no alcanzaron a hacer todo lo que querían, ¿sí? Ese es el objetivo de esa metodología. Y pues digamos que lo logramos mucho, o sea, claro, eso es preparar al docente para que diseñe su clase, que sea una experiencia, para que los emocione durante la clase, para que sea el niño, si estoy aprendiendo las figuras geométricas, pues no, y la niñita, todas las figuras geométricas en el colegio se aprenden con el tren, ¿sí? No, aquí al niño le gusta el fútbol, pues entonces usted va a aprender con una cancha de fútbol, las figuras geométricas, no tiene que aprenderlo con un tren, entonces personalizamos mucho eso, por eso el profesor tiene que conocer mucho a sus estudiantes y los niños se enganchan, entonces encienden la cámara. Ahora, hay otros niños que tienen fobia social, por ejemplo, tenemos muchos niños que tienen fobia social, otros que tienen trauma de pronto por su voz. Tengo una niña de Ecuador que tiene una voz particular y ella no habla. Ella todo lo hace por chat, ella sí pone la cámara, sí la vemos, pero un día le dijo a su director de grupo, ¿sabes qué, profe Miguel? El profe Miguel está en Guatemala, yo quiero hablar, yo voy a alzar la mano y voy a abrir mi micrófono y quiero hablar.
claro, nosotros como docentes sí le conocemos la voz a la niña, pero los compañeritos no, y ellos lo respetan, ¿sí? Y entonces él dijo, ¿estás segura que quieres hablar? Sí, yo me siento segura de hablar. Listo, perfecto, hagámoslo entonces en mi clase. El profesor de esas dicta social studies, hagámoslo en mi clase, entonces para que te sientas segura. Listo. La niña habló, de ahí en adelante nadie la para, nadie le dice nada, o sea, pues sí, la mamá decía que la niña dice que ella tiene una voz como de un patito, como si estuviera haciendo como un pato, ¿sí? En realidad no, nadie se dio cuenta de eso, nadie nada, la niña ahora habla, no sabes. Entonces, digamos que esa interacción y ese mantener a esos estudiantes enganchados a la clase depende mucho del docente, por eso en Genuine sabemos que lo más importante que tenemos nosotros es el docente. Lo más importante para nosotros son ellos. Queremos cuidarlos, porque además es muy difícil conseguir un docente. Nuestros docentes están en diferentes partes del mundo, como les dije, están haciendo sus doctorados o maestrías en Nueva York, en Brasil, bueno, en diferentes sitios. Entonces, ellos también son docentes de universidad, ¿no? Pero si no tienes esa empatía que necesitamos en Genuine, lo siento, puede ser el mejor profesor de universidad, de la mejor universidad del mundo, pero en Genuine no, porque es que tenemos niños y tenemos que ser muy empáticos, o sea, la empatía aquí hace y crea esas conexiones, y no solamente, y él es el facilitador para que esos niños se conecten entre sí, ellos mismos también tengan esa interacción. Entonces, pues sí tenemos, obviamente, nuestra metodología interna, pero la capacitación a los docentes, la empatía y el ser persona en el salón de clase es lo que nos hace diferentes y hacen que los niños estén enganchados y que puedan conectarse y que no se aíslen, ¿sí? Hay muchos niños que se aíslan, obvio, por ejemplo, el niño que tiene fobia social, una vez estábamos en un Beating Live con una actriz de doblaje de Disney y el niño, esa serie que ella había hecho, era su serie favorita de la vida. El niño estaba en 10º. Y yo estaba en el Beating Live con la persona hablando, ¿no? Y veo que mi celular timbra y timbra y timbra y timbra y veo que es la mamá de un niño. Yo les cuento que yo tengo en mi Teams, ayer alguien, la persona del CEIPA que me estaba viendo trabajar ayer ahí me decía, ¿qué es esa agenda que tienes en ese Teams? ¿Qué es eso? Y yo le dije, yo tengo todas las clases de todo el colegio agendadas en mi Teams. ¿Por qué? Pues porque somos digitales y necesitamos que la gente se sienta conectada. Yo necesito, si un niño y una mamá me escribe, además tengo el WhatsApp, tengo grupos de WhatsApp con cada uno de los cursos y solamente estoy yo y los papás. Mis socios me dicen, Lina, eso no es viable, eso no es escalable. Sí, bueno, cuando tengamos el alumno 1001, les prometí que ya no voy a tener el grupo de WhatsApp, los grupos de WhatsApp. Pero creo que es una cercanía que logramos para no aislarnos unos de otros y para ser una familia, ¿no? Porque yo creo que nuestros docentes, nuestros papás y nuestros niños son más cercanos entre ellos que lo que pasa en un colegio presencial. Aquí tengo un papá que está allá en la esquinita del colegio y somos más cercanos, o sea, cuando nos vemos, por ejemplo, uno no hace actividades diferentes en colegios presenciales, pues yo nunca, en los bazares que hacen en el colegio, nunca veía a mis profesores, no tenía un contacto como muy cercano, aquí sí. Y esta mamá me llama y yo digo, entonces leo el WhatsApp y me dice, Lina, por favor, dale la palabra a Carlos, que tú sabes que su condición de fobia social, pero están 600 personas en un YouTube en vivo, en el Teams, y él quiere hablar, te lo pido por favor. Me escribió la mamá en el WhatsApp, le di la palabra a Carlos, Carlos abre su cámara y habla y hace una pregunta que se demoró 5 minutos haciendo la pregunta, pero eran 5 minutos donde a él ni le importó que lo estuvieran viendo por YouTube 100 personas, que en la sala estuvieran 600, y la mamá luego me mandó un mensaje llorando, de la emoción que ella sentía por eso, porque claro, el niño está en su casa y es su lugar seguro y entonces eso hace que estos niños que ya están aislados o que los han aislado por lo que les ha sucedido en la vida, aquí se sientan seguros y puedan salir de eso. Entonces ahí va como la contradicción de la pregunta que me hiciste, que me parece interesante porque pareciera que todos estuvieran desconectados y aislados y no.
Muy bien, muy interesante y muchas cosas por resaltar, pero quiero resaltar una en especial y es el papel del profesor, ¿no? En el diseño no solamente de, nuevamente de los contenidos del aula virtual, sino también de esos espacios de interacción sincrónica que deben ser ricos y que también deben contar con una secuencia didáctica, que muchas veces no lo encontramos en nuestros profesores, que se encuentran por la herramienta de videoconferencia que sea, pero simplemente transmiten una información, no hay una secuencia didáctica clara o un propósito claro, una meta de aprendizaje para lograr en esa sesión. Entonces eso me llama poderosamente la atención. Bueno, y finalmente yo aquí voy mirando el cronómetro. Eh, la educación virtual, en definitiva, va en boom, va en aumento, pero nos vamos encontrando cada vez con más retos importantes. Hay un reto adicional y aquí les voy a pedir como una respuesta concretita y es cómo podemos incorporar ahora esas otras estrategias relacionadas con el acompañamiento psicosocial y el acompañamiento emocional. Eso hoy en nuestros estudiantes en cualquier nivel es una necesidad fundamental que atender. En las universidades es un asunto al que ya se le está poniendo la atención fuertemente. Entonces, ¿cómo hacemos eso para motivar más a los estudiantes, también para pues ayudarles a fortalecer ese componente emocional, pero también a fortalecer el aprendizaje autónomo y que desarrollen un proceso también fluido, tranquilo, pero que logren esas metas de aprendizaje pues que hemos trazado con ellos, ¿no? Em, Bien, sí, hay algunos teóricos que dicen que autonomía no implica soledad y definitivamente lograr las conexiones emocionales con nuestros estudiantes a partir de las diversas mediaciones que hagamos son fundamentales. Pero todo no se alcanza a embeber y a explicitar en las narrativas, en los storytellings, en los diseños instruccionales, y son otras las maneras en las que tenemos que tratar de sintonizarnos con esa voz y con ese sentir de nuestros estudiantes. Al disponer de esa estructura que les comentamos a lo largo del Journey Map y ver cuál es el embudo en el cual estamos perdiendo estudiantes, hemos descubierto que a veces los perdemos porque no sabíamos, por ejemplo, que un estudiante, cuando le hicieron la promesa de valor en ventas, le dijeron que él podía estudiar desde su celular, porque es el paradigma que traemos desde pandemia, una virtualidad vía WhatsApp, ¿sí? Vía WhatsApp o clases en Teams. Y cuando el consejero llama y escucha un tono, una persona humilde, rural, dice, no, a mí me dijeron que yo podía estudiar desde el celular, pero cuando nuestros diseños dicen, no, tienes que dedicar tantas horas, tantas son autónomas, y empezamos a mirar que los esfuerzos académicos nos tienen tantas horas frente a pantalla al estudiante. Por eso el reto que nos ha puesto la institución es pensar a ese estudiante en su territorio, en su comunidad, en su región, y cómo diseñar actividades de aprendizaje mucho más abiertas y contextualizadas. Ahí es cuando entra la formación también integral, la que tenemos en bienestar. Tenemos todo un tema de caracterización del estudiante, unas alertas tempranas, qué estudiante no entra al aula virtual, qué estudiante entró al aula virtual pero no está enviando sus actividades, y qué estudiante no presentó sus actividades para que el equipo de consejería entre, llame en esos momentos específicos y brinde, digamos, un apoyo. Dentro de los 20.000 estudiantes tenemos alrededor de 380 estudiantes de diversos grupos étnicos, con discapacidades visuales, víctimas de violencia, población migrante, que si no tuviéramos esos canales abiertos, no podríamos identificar que una estudiante nos está llamando desde debajo de su cama, estoy preocupada, tenía que enviar el examen, se fue mi luz, se fue la luz, no puedo enviarle la actividad al profesor. Y cuando vamos a hablar con el profesor, ¿y yo por qué tengo que darle plazo si el aula virtual está configurada y se entrega a esta hora? Entonces, la voz del estudiante y su experiencia hoy es fundamental si queremos dar una respuesta socioafectiva y emocional, también acompañada desde los servicios psicosociales. Tenemos un equipo de psicólogos que cuando el consejero de acompañamiento y permanencia identifica algo que lo supera, lo enviamos a las diversas áreas especializadas. Enviamos algún caso al área de bienestar, ¿sí?,
donde hay un equipo de psicólogos que con un primer nivel de atención ven si tenemos las capacidades de atender temas depresivos, no adaptabilidad con la modalidad, problemas de violencia intrafamiliar. Nos ha sucedido, es que mi esposo me dejó encerrada en la habitación y no me da las llaves y no puedo conectarme al computador. Ahí es cuando entran estas casuísticas de nuestra realidad colombiana y básicamente lo que quiero decir es que una gran estrategia es conocer nuestro journey map del estudiante, los puntos de fricción en nuestro servicio, los actores claves que puedan estar ahí para resolver el tema. Ya el aislamiento no es un tema de acompañamiento tutorial exclusivamente si queremos dar respuesta a este desafío. Bueno, para nosotros es un poco más fácil el tema porque pues nuestros docentes están en clase con los niños todo el tiempo y se dan cuenta de actitudes, chats, por ejemplo, escriben cosas que de pronto no ves, entonces ahí la alerta suena y tenemos pues nuestro equipo de guidance conformado por psicólogos, psicólogas, donde contactamos al niño, a la familia, miramos como todo el proceso, así hay muchos niños que ya vienen de pronto con unos cuadros de cosas emocionales, entonces eso ya lo tenemos nosotros visualizado y lo vamos llevando, digamos que con la familia en todo su proceso. Entonces digamos que ese tema es mucho más fácil, lo que es más difícil, además los niños sí son evidentes en muchas cosas, ¿no? Entonces nos han pasado cositas como, no sé, un niño le escribió al niño de Chile, un niño a su amigo, que se iba a tomar unas pastillas. Y el niño de Chile, con estas conexiones que tenemos, llamó a la mamá del niño, del otro, porque ya son muy amigos, es que son muy amigos, ¿sí? Ellos se reúnen por las tardes, todos son muy amigos. Y la mamá pues pudo evitar muchas cosas, ¿no? Entonces digamos que esos procesos, ese acompañamiento y que todos nos conozcamos y que todos sabemos un poco de nuestra historia nos hace estar siempre muy atentos con el tema. Nosotros no hacemos, obviamente, terapia, no tenemos psicólogos que hacen terapia a los niños, eso es externo, tiene que ser externo siempre. Pero si hacemos un acompañamiento, si su proceso académico se está viendo afectado por esos procesos emocionales, pues entramos a revisar, o si el niño pide ayuda también, él tiene a la mano todo el chat con todas las personas del colegio, a mí me escriben un montón los niños también, y tienen a la mano muchas personas adultas que pueden ayudarlos en muchos momentos. Entonces una vez una niña de tercero con unas tijeras se cortó el dedito. Pues se cortó. Y entonces el profesor me dice, se cortó el dedito, ¿tu mamá está? No, estoy solita en la casa. Entonces el profesor escribe, no sé, Pepita se cortó el dedito y dice que está solo. Entonces yo cojo mi WhatsApp, busco a la señora, llamo al papá y le digo, mira, ¿sabes qué? Es que se cortó con la tijera, ya subo. Entonces va y sube, ¿sí? Entonces estamos muy cercanos. Pero hay una cosa que nos preocupa mucho y como les decía ahorita, los docentes y el staff de Genuine, nosotros somos alrededor de 96 personas, eso es más preocupante, ¿sí? Y es porque esas personas, todos nosotros, no sé si pues está pasando en el mundo, ¿sí? A veces me pongo a pensar y digo, ¿será que somos nosotros por ser remotos que nuestro equipo de staff o algo está teniendo algunas cosas emocionales más fuertes? ¿Sí? Siempre me lo pregunto mucho. Hemos pues hecho todo un proceso con una coach que habla con nuestros docentes y nuestro staff una vez al mes, tiene reuniones de hora y media donde pues puede acompañarlos un montón. Tenemos todo un tema de bienestar donde ellos tienen acceso por una aplicación a gimnasios alrededor del mundo, gimnasios, clases de boxeo, clases de baile, de todo nuestro staff, ¿sí? Pueden ir cuando quieran, tienen un psicólogo ahí también en esa aplicación, un psicólogo a la mano, un veterinario y médicos de diferentes. Entonces nos hemos dedicado a cuidar a ese staff y a esos docentes. Y el tema emocional es súper importante con ellos, más con ellos, ¿sabes? Nos pasa mucho. Entonces eso es algo muy curioso y es… Claro, me estoy sintiendo, tengo mucha carga, me siento, no sé, no me puedo entrar a la clase, o sea, estoy en este momento mal y nos ha pasado. Entonces nuestros psicólogos también hacen mucho acompañamiento a nuestro staff, a nuestros docentes. Claro, ellos también están hay muchos que están
haciendo sus maestrías y doctorados en otras partes que no tienen su familia al lado, ¿sí? Entonces también eso puede afectar un poco, creemos. Pero sí tenemos como todo un sistema de bienestar ahí. Y otro que estamos revisando, hay una aplicación que los niños pueden escribir todo el tiempo si necesitan ayuda, si se sienten mal, si se sienten que están vulnerados, que el otro le dijo algo feo, que son aplicaciones y cosas que estamos revisando, de pronto poder incluir en nuestro proceso, y también con alguien, con una persona que trabaja aquí en Colombia, de Wellbeing, y es cómo están esos niños y cómo está el bienestar de los niños. También estamos trabajando fuerte para ver si incluimos eso en nuestro colegio. Perfecto, Lina, Ignacio, muchísimas gracias. Jorge, no sé si tenemos espacio para preguntas. Yo soy gerente de proyectos, certificado. Escucho a Stephanie decir, ante proyecto tenemos 0 retraso. Aquí yo tengo 1 hora de retraso y ya estoy a punto de infarto. Pero por supuesto que tenemos opción de preguntar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues a nuestros panelistas, muchísimas gracias. Gina, muchísimas gracias. Muy bien, y viene la guinda del pastel.